En las historias, el personaje más tranquilo suele ser el más peligroso. Ahora imagina que ese personaje no es uno, sino una civilización entera. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Era, en todo el sentido de la palabra, un desastre. Pero la Unión Galáctica funcionaba. No era la máquina diplomática perfectamente aceitada que algunas de las razas más jóvenes e ingenuas habían imaginado, sino más bien una organización que dependía en exceso de un sinfín de trámites burocráticos. Abarcaba incontables especies de todos los rincones de las estrellas, todas coexistiendo, comerciando y, de vez en cuando, enfrascándose en disputas mezquinas por recursos y tecnología. Pero en términos generales, funcionaba. Y luego estaban los humanos. Cuando se les preguntaba a los embajadores veteranos, evitaban responder o decían no recordar cuándo, cómo o por qué se había unido la humanidad a la Unión Galáctica. La mayoría de los registros habían desaparecido de forma inexplicable y los pocos documentos que existían estaban incompletos o no tenían ningún sentido. Su actual embajador, un humano de nombre Jenkins, rara vez asistía a las reuniones del consejo y, cuando lo hacía, normalmente era solo para echarse una siesta rápida. Este ejemplo de humanidad hacía poco por mejorar la percepción que la galaxia tenía de los humanos, a quienes se consideraba algo lentos, muy perezosos y en su mayoría inofensivos, por lo que era mejor dejarlos a su suerte. De repente, la tranquila y monótona rutina de la vida diplomática se hizo añicos, cuando los Shilos, una joven raza de seres cristalinos conocidos por su arte corporal y su música de vibraciones, fueron golpeados por una plaga devastadora. Su embajadora, Lumina, se presentó ante el consejo, brillando bajo las luces de la cámara, y aunque intentaba mantener la compostura, esta delataba la desesperación que debía estar sintiendo. Ella rogó y suplicó por la difícil situación de su pueblo. Ofreció todo a cambio de ayuda para combatir la plaga. Pero las otras razas, con tal de no intervenir, se escudaron detrás de oraciones diplomáticas como inestabilidad económica y protocolos de cuarentena, limitándose a ofrecer frases vacías y, en un caso, un chasquido de simpatía. Al ver que los Shilos fueron abandonados a la deriva, Lumina rompió en llanto, sin pudor. De pronto, la cámara del consejo quedó en silencio y las miradas de todos los embajadores se dirigieron a alguien que avanzaba con un arrastrar de pies por las escaleras de la tribuna. Detrás de las lágrimas, Lumina pudo distinguir la figura del embajador Jenkins, el humano, que se detuvo en los escalones para estirarse, bostezar y acomodarse la corbata. Cuando finalmente llegó a la plataforma principal, se escuchó un bullicio entre los diplomáticos reunidos. Los orgullosos miembros de las 4 razas más antiguas del Consejo se pusieron de pie al unísono e hicieron una profunda reverencia en señal de respeto. Los estoicos Kretar, los antiguos Eldrin, los sabios Sil y los enigmáticos Phaethoms, todos considerados nobles y altivos, a los que jamás se les había visto inclinándose ante nadie. Y sin embargo, ahora demostraban un respeto profundo. Jenkins, aparentemente ajeno a aquella muestra de respeto, se acercó a Lumina con una sonrisa cálida en los labios. Se aclaró la garganta y extendió la mano. Una plaga, ¿eh? Asunto feo ese. Dame los datos que tengas, por favor. Lumina le entregó la tableta de datos sin hacer preguntas. Las palabras de Jenkins no habían sido una orden ni estaban dichas con un tono autoritario, pero sintió que cada fibra de su ser le gritaba que obedeciera. Jenkins revisó la información deslizando los dedos por la pantalla, soltando de vez en cuando una queja de desaprobación. Cuando terminó, alzó la vista hacia Lumina y sonrió. Vuelvo en un momentito.
Cuando Jenkins chasqueó los dedos, desapareció, provocando un asombro que incluso las 4 razas ancestrales quedaron desconcertadas. La sala pareció quedarse congelada, dejando a todos atónitos tras la inesperada desaparición de Jenkins. Y después de unos minutos, el silencio fue reemplazado por murmullos de incredulidad. Entonces se escuchó un ruido apagado, como un láser, y Jenkins apareció en el mismo lugar que había ocupado antes, con otra tableta de datos en las manos y una sonrisa amistosa. Aquí tienes. Esto debería arreglar esa pequeña plaga. Dijo antes de darse la vuelta y arrastrar los pies de regreso a su asiento. Lumina revisó los datos y no podía creer lo que veía. Los humanos le habían entregado lo que parecía una cura para la plaga. Al poco tiempo, los científicos de Shilos confirmaron su eficacia, proclamándola un milagro. Estaban maravillados por lo increíblemente efectiva que era, y la producción en masa comenzó de inmediato, salvando miles de millones de vidas. El Consejo agradeció oficialmente a los humanos por la cura y, en su mayor parte, la vida volvió a la normalidad. Pero los Groll, una raza expansionista y brutal que habían estado detrás del diseño de la plaga para exterminar a los Shilos y apoderarse de su territorio, se enfureció por la intervención humana. El embajador Groll declaró la guerra a los Shilos, calificándolos de débiles y afirmando que su destrucción sería inevitable. El Consejo debatió y realizaron votaciones, pero debido al costo financiero de defender a los Shilos y al riesgo de una guerra con los Groll, los Shilos fueron una vez más abandonados a su destino. Una enorme flota Groll, llena de armamento, fue enviada al sistema natal de los Shilos, preparándose para exterminarlos de una vez por todas. Sin embargo, mientras se adentraban en el sistema Shilos, una nave apareció de la nada. Era un único y estilizado navío humano que se materializó justo para bloquear su avance. Era oscuro y sin armamento visible, pero emanaba una presencia que puso nerviosa a las tripulaciones de la flota Groll. Los Groll recibieron una transmisión desde la nave humana, una voz tranquila que resonó por el canal de comunicaciones. Aquí el transporte Logs and Lens Retire Express. Se les ordena retirarse de inmediato del espacio Shilos. El comandante Groll soltó una carcajada burlona. ¿Una sola nave humana? ¿Te atreves a desafiar el poder del Imperio Groll? Él agitó su garra hacia el oficial de comunicaciones. Todas las naves. Fuego a discreción. Aprenderán que cruzarse con nuestro imperio tiene consecuencias. La flota abrió fuego contra la única nave humana. Rayos láser surcaron el vacío y los proyectiles de plasma y las municiones cinéticas se estrellaron contra la nave. El comandante Groll quedó incrédulo en el puente, mirando fijamente la pantalla. Donde debería haber una nube de restos, seguía estando la nave humana, intacta y de algún modo aún más amenazante que antes. De pronto, un humano apareció en su pantalla, vistiendo una llamativa camisa hawaiana y bebiendo de un coco. Él miró directamente a los ojos del comandante Groll, tronó la lengua con desaprobación y chasqueó los dedos. Ay, la próxima vez, escucha a tus mayores. En un instante, todos los marineros, infantes y soldados Groll de la flota se encontraron de pie en su mundo natal, en completo estado de shock. Mientras que sus altos mandos intentaban desesperadamente detener las naves que antes había estado en el sistema Shilos y ahora avanzaban sin tripulación, con rumbo directo hacia el Sol Groll. Observaron, impotentes,
como toda su flota, dejaba de existir. Varias semanas después, Lumina se encontraba de nuevo en la cámara del consejo. Aún estaba en shock. Las desgracias que había sufrido su pueblo le causaban un dolor inmenso, pero la improbable salvación de su raza por parte de otra de las que apenas sabía nada la impulsó a querer descubrir más. Así que hizo lo impensable. Se acercó a hablar con el antiguo embajador Eldrin, quien la miró con una sabiduría inquisitiva. Hija mía, Comenzó con una voz suave, pero con una resonancia que se propagó por toda la cámara. los humanos son los primeros, los más antiguos de todos nosotros. Son poderosos más allá de toda comprensión y nuestras armas más temibles no son más que juguetes para ellos. Toleran nuestras imperfecciones y nos guían cuando es necesario. Y cuando hace falta nos enseñan, como lo haría un padre, al guiar a sus hijos. Y añadió con un leve temblor en su voz, normalmente firme. Ellos han visto razas surgir y desaparecer. Han sido testigos del nacimiento de estrellas y de cómo se apagan hasta quedar en nada. Son nuestros guardianes y nos levantarán cuando tropezamos. Aunque prefieren echarse una siesta durante la mayor parte del tiempo, siempre están listos. Y cuando por fin despiertan, bueno, ya has visto lo que ocurre. Lumina miró hacia el asiento vacío del embajador Jenkins, y un respeto recién descubierto y una buena dosis de temor la invadieron. Comprendió que la humanidad podía ser perezosa, lenta y propensa a roncar tan fuerte que hacía vibrar las pantallas holográficas, pero también que era capaz de borrar flotas enteras con un chasquido de dedos. Con un poder así, quizá lo mejor era que pasaran la mayor parte del tiempo dormidos.